Comenzamos esta catequesis en donde vamos a tratar acerca del bautismo, primero explicando lo que son los sacramentos de manera general. Los sacramentos, ¿sí? La Iglesia los define así en el Catecismo de la Iglesia, la definición tradicional, son signos sensibles por los cuales se nos comunica a nosotros la gracia de Dios. Esos son los sacramentos, ¿ya? ¿Y qué quiere decir esto? Miren, Dios Todopoderoso obra siempre de manera, con los hombres obra de manera humana, o sea, al encarnarse nos ha querido mostrar, o sea, nos ha querido enseñar la vida espiritual, nos ha querido dar la vida espiritual a la manera antropológica, es decir, a la manera del hombre. Y nos ha querido comunicar las cosas santas, las cosas sagradas, mediante también esta manera propia que tiene el hombre de obrar. Los hombres, para conocer, para vivir, digamos, para nuestra vida, para nuestro aprendizaje común y corriente, usamos de signos. Las palabras son signos que nos representan determinadas cosas. La escritura son signos. La manera de que nosotros podemos comunicarnos, por ejemplo, es por medio de signos. El lenguaje, bueno, todas esas cosas son signos. Bueno, esa manera humana Dios también la tiene para comunicar al hombre la santidad. Porque el hombre quiere porque Dios quiere tratar al hombre y quiere que mediante ciertos elementos naturales, unidos a la gracia de Dios, se nos comunique las cosas santas. Entonces los sacramentos vienen a ser esos instrumentos por los cuales Dios nos comunica su gracia. ¿Y por qué Dios lo ha determinado así? Bueno, eso está en su santa voluntad, pero en esto hay, como les decía, un argumento muy grande en la cuestión de que el hombre es un ser que obra de esta manera. O sea, es la manera propia de ser del hombre, y por eso es que Dios se sirve de esta manera propia del hombre para que podamos recibir las cosas sagradas. Muy bien, esos son los sacramentos. Los sacramentos, ¿sí? Son entonces elementos visibles, porque son signos sensibles, elementos visibles, que nos comunican la gracia de Dios. ¿Ya? Ahora, Dios puede servirse, como Dios no tiene las manos atadas, Dios puede servirse de cualquier elemento para comunicarnos la gracia, pero de manera ordinaria, eso es de manera extraordinaria ahora, pero de manera ordinaria Dios se sirve de los sacramentos para darnos la gracia. O sea, es la manera ordinaria de obrar de Dios. O sea, nadie puede atarle a Dios de manos, pero Dios ha querido servirse de estas cosas espirituales para que, de estas cosas materiales, de estas cosas sensibles, de estos signos sensibles, para comunicarnos su gracia. ¿Ya? Entonces, eso es lo que podemos decir. Cristo ha confeccionado, porque quien ha hecho los sacramentos es Jesucristo, ha confeccionado los sacramentos para que nosotros tengamos elementos eficaces para que llegue a nosotros la gracia de Dios. O sea que los sacramentos no son solamente ritos cultuales, ¿no? Ciertas cosas que hacemos para agradar a Dios. No, no, no. Los sacramentos son elementos por los cuales Dios nos ha prometido efectivamente que nos va a entregar la gracia. O sea que la gracia se da por medio de los sacramentos. ¿Ya? Entonces eso es muy importante, hay que tomarlo siempre en cuenta porque los sacramentos sirven para eso, para darnos la gracia de Dios. No son entonces solamente actos cultuales, claro que lo son, pero es mucho más que eso. Los sacramentos son entonces signos sensibles que nos comunican la gracia de Dios. Muy bien, vamos a ver entonces los sacramentos principales de la Iglesia, que son el bautismo, ¿no? Bautismo, comunión y confirmación, que son los llamados sacramentos de iniciación cristiana. Y después hay otros sacramentos, que son los sacramentos de, por ejemplo, la reconciliación y la unción de los enfermos, y el sacramento después del matrimonio y del orden sagrado. En total son 7 sacramentos. Y Santo Tomás, para que los aprendamos bien, para que no nos queden siempre grabados, nos va a ayudar con esto. Como los sacramentos trabajan de manera humana, dice Santo Tomás, así como hay un sacramento, así como en la vida del hombre hay un momento de su nacimiento, así también en la vida sobrenatural hay un sacramento que al hombre lo lleva o le habla de su nacimiento, de la regeneración, que es el sacramento del bautismo. Por el bautismo nacemos a la vida sobrenatural, a la vida cristiana. Nacemos a la vida de unión con Cristo y a la vida eterna. Entonces el sacramento es la puerta que nos abre el camino a la vida eterna. Entonces, así como hay un momento natural de la vida del hombre en donde el hombre nace, así también hay un momento o hay un sacramento que nos
habilita, que nos da la posibilidad de nacer a la vida sobrenatural. Ese es el bautismo. Pero el ser humano no solamente nace, el ser humano también en este mundo crece, se alimenta, ¿no? Entonces hay sacramentos que son de orden individual. Esos son los sacramentos, podríamos decir, que están en relación con las cosas, con nuestra espiritualidad, con nuestra con la vida espiritual íntima nuestra, con Dios, ¿no? Nuestro trato con Dios. Entonces, regeneración, bautismo. Después hay un sacramento, así como el hombre se alimenta, ¿no? Lo propio del ser humano es nutrir su cuerpo para estar sano, para estar firme, pues así también hay un sacramento que alimenta al hombre, que nutre al hombre, que no le alimenta el estómago, sino que le alimenta el alma, y ese es el sacramento de la Eucaristía. ¿Ya? Entonces, sacramento de bautismo, nacimiento, sacramento de la Eucaristía, alimenta el alma. Santo Tomás dice, bueno, pero el hombre no solamente nace y se alimenta, sino que el hombre crece y se hace adulto. La vida del hombre tiene un desarrollo, y el desarrollo llega a la plenitud con su momento de adultez, ¿no? Cuando el hombre es adulto. Y hay un sacramento entonces que nos muestra, ¿no?, al hombre adulto, o sea, al cristiano adulto en la fe, que ya ha recibido todos los elementos y herramientas como para poder vivir la fe en su plenitud. Ese sacramento es el sacramento de la confirmación. Así como el hombre nace, sacramento del bautismo, el hombre se alimenta, sacramento de la Eucaristía, el hombre se hace adulto, sacramento de la confirmación. Pero también es propio de la naturaleza humana, ¿no?, que el hombre pueda enfermar, y entonces es necesario que haya una medicina que pueda curar al hombre. Y así como es en el orden material, también es en el orden espiritual. Y un sacramento que cuando el hombre se encuentre enfermo por el pecado, lo puede sanar del pecado, lo puede de alguna manera resucitar, porque el pecado mortal mata al hombre. Ya distinguiremos después lo que es el pecado mortal cuando vemos el sacramento de la confesión. Y entonces existe el sacramento de la confesión, que lo que hace es darle nuevamente vida al alma, sanar el alma que está enferma por el pecado. Es el sacramento de la confesión. Y junto a él, un sacramento que podríamos decir está unido al sacramento de la confesión, y que se da en los momentos, en las situaciones adversas de la enfermedad, cuando hay una enfermedad grave, cuando hay una enfermedad seria, ¿no?, y que puede llevar a la muerte a la persona, y es el sacramento de la unción de los enfermos. Entonces, miren ustedes, el hombre nace, hay un sacramento también que nos representa el nacimiento, la vida eterna, bautismo. El hombre se alimenta, hay un sacramento que también nos manifiesta la alimentación, que le da fuerzas, que lo nutre a seguir adelante al hombre, que es la Eucaristía. Hay un sacramento hay un momento de plenitud del hombre, que es la etapa adulta, pues hay un sacramento que también nos marca el camino, el momento de nuestra plenitud, cuando empezamos a ser soldados de Cristo por la confirmación. Después, si es que el alma se enferma, hay medicinas, también hay un sacramento que sana al alma, que es la confesión. Y cuando ya el alma está a punto de morir, que lo propio del hombre, por su naturaleza mortal, es el fallecimiento, pues también hay un sacramento que en los momentos de dificultad, ¿no?, también se da al hombre para que el hombre pacifique el alma y para que también pueda darse la sanación. Después veremos eso, porque puede darse en muchas circunstancias, a consecuencia de la unción de los enfermos, la salud del alma y la salud del cuerpo. También se puede dar eso, ¿no? Y hay sacramentos ahora en orden a la sociedad. O sea, hay sacramentos en orden a la persona concreta: bautismo, comunión, confirmación, penitencia, unción de los enfermos. Pero después el hombre vive en sociedad. Entonces, en cuanto a la sociedad, hay sacramentos que también están ayudando, ¿no?, manifestando la vida social del hombre. Entonces, así como el hombre, le es propio al hombre, ¿no?, comúnmente unirse digamos, en matrimonio a un cónyuge, ¿no?, si es hombre a una mujer, si es mujer a un hombre, y unir un matrimonio y formar una familia, pues también así en la vida de la iglesia, en la vida cristiana, existe un sacramento que bendice, que consagra, que eleva la unión conyugal de hombre y mujer, el sacramento del matrimonio. Pero también en una sociedad hay un orden, y para que haya orden tiene que haber alguien que vigile el orden, autoridades, ¿no?, que van trabajando sobre las sociedades, sobre las comunidades. Pues también entonces hay un sacramento que va marcando ese orden y esa jerarquía que hay en la vida de la iglesia. Y es el sacramento del orden sagrado, por el cual se constituyen obispos, sacerdotes y diáconos, ¿no? Se ordenan obispos, sacerdotes y diáconos. Bien.
aquí ya estamos, es una explicación brevísima, pero más o menos interesante de lo que son los sacramentos. Bien, ahora, en el tiempo que nos queda, vamos a ver lo que es el sacramento del bautismo. Este sacramento es básico, miren. Primera cosa que debemos decir, este sacramento fue instituido por Jesucristo, ¿ya? ¿Cuándo fue instituido por Jesucristo? Pues algunos teólogos dicen que lo instituyó Jesucristo cuando se bautizó en el Jordán. Pero recuerden que el bautismo de Juan no es el bautismo de Cristo, o sea, no es el bautismo con el que Jesucristo instituyó. El bautismo de Juan era un bautismo de penitencia, o sea, la gente iba a verlo a Juan y le pedía, digamos, y Juan les bautizaba, les echaba agua, pero sin decir nada, como signo de purificación, ¿no? Era como que los judíos y todas esas religiones orientales, también era una cosa a tomar en cuenta, tenían mucha idea de las purificaciones corporales externas. Los mismos musulmanes, por ejemplo, tienen, para entrar a sus mezquitas, los musulmanes tienen, ¿cómo se llama? Unos lavatorios, ¿no? Unos lavatorios en donde se hacen, digamos, se purifican las manos, los pies, la cabeza, ¿no? Porque para entrar al santuario uno tiene que estar limpio. Bueno, nosotros los cristianos entendemos esa limpieza de otro punto de vista, porque no es limpieza del cuerpo, sino limpieza del alma. El alma tiene que estar limpia para poder entrar en la presencia de Dios. Bueno, entonces el bautismo de Juan era un sacramento de la antigua alianza, podríamos decir, ¿no? Era una figura del sacramento del bautismo, pero no era el sacramento del bautismo. Jesucristo, de hecho, ya se había bautizado con Juan en el Jordán, cuando dice, después, posteriormente, ¿no? En otras oportunidades, lo afirma la Sagrada Escritura, dice, por ejemplo, que él va a recibir un bautismo. Cuando, por ejemplo, se acercaron los hijos del Zebedeo, Santiago y San Juan, a preguntarle a Jesucristo, ¿podríamos nosotros sentarnos uno a tu derecha y otro a tu izquierda, cuando estés en tu reino? Y Jesucristo le dice, no sabéis lo que pedís. ¿Podéis beber el cáliz que yo he de beber y recibir el bautismo con el que me voy a bautizar? Entonces uno se pone a pensar, pero ya Juan no lo había bautizado. ¿De qué bautismo está hablando Jesucristo? Pues el bautismo del que estaba hablando era el de la pasión, el bautismo de Cristo, ya no el bautismo de Juan. También cuenta en los Hechos de los Apóstoles, ¿no? Que en ciertas circunstancias había un grupo de personas que se habían encontrado, ¿no? Con San Pablo, y les preguntó San Pablo, ¿y qué bautismo? Porque dijeron que ellos habían recibido el mensaje del Evangelio, o sea que habían escuchado un poquito el Evangelio. Y le dice, bueno, ¿y estáis bautizados? Han recibido el bautismo, y dijeron, hemos recibido el bautismo de Juan. Y San Pablo dice, no, ese bautismo no es el bautismo cristiano, ese bautismo era un bautismo preparatorio, no era el bautismo de Cristo. Entonces hay que distinguir el bautismo de Juan del bautismo de Cristo. Pero algunos teólogos dicen que Jesucristo instauró el sacramento del bautismo en el bautismo que hizo ahí en el Jordán. Ahí Cristo purifica las aguas, ahí el Padre Celestial y el Espíritu Santo se aparecen y Cristo, ¿no? Edifica el nuevo bautismo que es en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Juan no bautizaba en el nombre del Padre, del Hijo y Espíritu Santo. Entonces, por eso el bautismo de Juan no era sacramento de la nueva alianza. O sea, no era un sacramento como hemos definido ya los sacramentos, que son signos, ¿no? Sensibles que nos dan eficazmente, sí o sí nos dan la gracia de Dios. Así lo ha prometido Cristo, porque no son obras humanas, sino son obras de Cristo. Entonces, ese es el sacramento del bautismo. Entonces, algunos dicen lo instituyó Jesucristo en el Jordán. Otros dicen que lo instituyó Jesucristo cuando ya de hecho les mandó a los apóstoles en el Evangelio de San Marcos, está por ejemplo en el último capítulo, id por todo el mundo y predicad el Evangelio y bautizad, dice, en el nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo. El que cree y se bautice se salvará, el que no cree y no se bautice se condenará, dice Jesucristo. Entonces ahí, al parecer, Jesucristo instituyó. Ahora, más allá que sea en el Jordán, más allá o que sea digamos, después de la resurrección, Jesucristo instituyó el sacramento del bautismo y mandó a que se bautizaran, a que el que predicara el Evangelio bautizara en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y ese es el bautismo cristiano. En esto hay que tener mucho cuidado porque lamentablemente algunos que se dicen cristianos, ¿no? Algunos que se dicen seguidores de Jesucristo, cuando bautizan de otra manera. Y no bautizan con la fórmula que Jesucristo enseñó, que es en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Entonces ahí no hay verdadero bautismo. No hay un verdadero bautismo. Entonces por esa razón esos bautismos la Iglesia no los considera verdaderos.
Y cuando por ahí se acerca un chico que no fue bautizado en la iglesia, sino que fue bautizado en otra comunidad que se dice cristiana, pero con un bautismo totalmente incierto, la iglesia le bautiza al niño o a la persona, la bautiza, porque posiblemente el otro bautismo no sea válido, porque no fue hecho según lo que enseñó Jesucristo, y como lo hacía la iglesia siempre. Muy bien, entonces ahí tenemos el sacramento del bautismo, ¿no? Ahora, ¿qué, la institución del bautismo? Ahora, ¿qué hace el bautismo? Para eso hay que interiorizarse un poco en lo que Jesucristo nos ha enseñado. En una conversación que tuvo, eso está en el Evangelio de San Juan, en una conversación que tuvo Jesucristo con un hombre llamado Nicodemo, un anciano judío que era discípulo de Jesucristo a ocultas porque tenía miedo a los judíos, entonces lo iba a ver a Jesucristo de noche y hablaban de teología con Jesucristo, hablaban de las cosas de la salvación. Dice que este Nicodemo, Jesucristo le dice a Nicodemo, ¿no? Te aseguro que si no naces de nuevo, no puedes ver el reino de Dios. Y Nicodemo le dice, ¿cómo yo voy a nacer de nuevo? ¿Acaso puedo yo entrar en el vientre de mi madre nuevamente y nacer? Y Jesucristo le dice, digamos, lo que nace de la carne, lo que nace del espíritu es espíritu. Si no naces del agua y del espíritu, no puedes entrar en el reino de Dios. Para esto también San Juan decía, San Juan el Bautista, cuando predicaba, decía, detrás de mí viene uno que es más grande que yo, al que yo no merezco desatarle ni las sandalias. Yo los bautizo con agua, pero el que viene detrás de mí viene a bautizarlos con Espíritu Santo y fuego. Miren ustedes. Entonces, el bautismo, el rito del bautismo cristiano, primero que es un rito parecido al de Juan en cuanto a que se utiliza el agua, pero es un rito que comunica, ¿no? Comunica algo que lo de Juan no comunicaba. Por eso Juan hizo esta distinción. Segundo, el bautismo cristiano es un nacer de nuevo, porque eso es lo que dijo Jesucristo a Nicodemo, si no naces de nuevo. Ahora, ¿cómo es esto? ¿Cómo se puede dar este bautismo? Lo vamos a ver mediante lo que serían las rúbricas o los signos que se hacen en el bautismo. Seguramente que ustedes han participado una vez de un bautismo, de un pariente, de un amigo, ¿no? Una persona cercana, niñito, niñita, mayorcito. Lo central del bautismo es cuando lleva el sacerdote o el diácono o el obispo a la pila bautismal, ¿no? Que es una especie de recipiente grande empotrado en el suelo, ¿no? En la pila bautismal, y la persona baja su cabecita y el sacerdote echa agua, ¿no? Es por ablución, echa agua. Y le dice, fulanito, Juancito, yo te bautizo en nombre del Padre y del Hijo y del Espíritu Santo, ¿no? Muy bien. Esa ablución de agua sobre la cabeza de la persona manifiesta, por un lado, lo que el signo manifiesta es limpieza, ¿no? ¿Para qué uno echa agua? ¿Cuándo uno echa agua? Cuando quiere limpiar algo, ¿no? No echamos agua por nada, el agua es para limpieza, es el signo de la limpieza. Entonces, el agua representa la purificación del alma, ¿no? Se echa el agua en la cabeza para que manifieste lo que el Espíritu Santo va a realizar en el alma, que es el perdón, primero el perdón de las faltas. Y en ese sentido, la primera falta que nos perdona el bautismo es una falta que nosotros no podríamos jamás, ¿no? Jamás limpiarla. Es el pecado original. Todos hemos nacido, ¿no? Por ser hijos de Adán, y Adán y Eva al haber cometido el pecado original, ese pecado que, como les expliqué la otra vez, no es un pecado solamente personal, sino es un pecado de toda la naturaleza, porque Adán pertenecía a la naturaleza humana. Adán era ser humano y no había otro ser humano, por tanto el pecado personal de Adán era un pecado no solamente de una persona, sino de la naturaleza en sí misma. Entonces, por esa razón, la primera cosa que nos borra el bautismo es el pecado original. Y junto a él, si es que hemos tenido conciencia de pecados, el bautismo nos borra todos los pecados. Por eso es que si tú, adulto, te vas a bautizar, tienes que hacer internamente un acto de arrepentimiento. Antes del bautismo. Tienes que arrepentirte de todos los pecados, pedirle perdón, y el Señor te va a perdonar, porque el bautismo perdona todos los pecados, el del pecado original y todos los pecados. Muy bien, esa es la primera cosa entonces que hace el bautismo, ¿no? Por el mismo signo, ¿se dan cuenta? El mismo signo. Ahora, pero hay algo más. No hay que quedarse solamente con la cuestión de la purificación, porque estaríamos solamente en la cuestión judía, ¿no? Pensando de que si te purificas, si te lavas la cara, te estás purificando el alma, y no es así, ¿no? El bautismo purifica, nos quita el pecado, porque Jesucristo ha dicho, porque Jesucristo lo ha mandado así, Jesucristo nos lo ha enseñado así. Segunda cosa, el bautismo es signo de vida, ¿ya? Porque de hecho el agua se echa también para dar vida.
Y a nosotros el agua nos mantiene la vida. Nosotros vivimos en ciudades, en pueblos, en donde sea, donde hay agua. Si no hubiera agua no podríamos vivir. Es básica el agua para la vida, para cocinar, para tomar, para todo. El agua es signo de vida. Y es más, ustedes agarren un jardincito, o sea, o a un terrenito, échenle agua, y a veces sin echar semillas, sin nada, empiezan a crecer vegetación, ¿no? Tal vez no la vegetación que tú quisieras, porque hay que sembrar las cosas que tú quieres, pero crece. El agua es signo de vida, ¿se dan cuenta? Entonces el bautismo también es signo de vida. ¿De qué vida? De la vida eterna. Jesucristo le dice a Nicodemo en el Evangelio de San Juan, ¿no? Si no naces de nuevo, ¿cómo puedo nacer de nuevo? Nacer a la vida eterna, nacer del agua y del Espíritu. Por tanto, el bautismo es signo de vida. Pero ¿cómo es esto? ¿Cómo es que el bautismo limpia? ¿Por qué? ¿Por qué el agua y las palabras pueden limpiar y pueden dar la gracia? ¿Qué es esto? Bueno, porque el bautismo es signo, dijimos, todos los sacramentos son signos, es signo de la pasión de Jesucristo. Fíjense ustedes, signo de la pasión, o sea que el bautismo, ¿no?, nos representa la pasión. Porque así como Jesucristo, miren, Jesucristo, porque uno dice, bueno, pero en la pasión, Jesucristo, ¿qué tiene que ver con el agua? Pero así como en la pasión, Jesucristo entró en el sepulcro muerto después de entregar su sangre por nosotros, derramó su sangre, y es más, dice el evangelista San Juan, que en el Evangelio de San Juan dice que Jesucristo, cuando murió, vino un soldado, el soldado Longinos, la tradición, la Biblia no le dice el nombre, pero la tradición cristiana sabe que era Longinos. Vino un soldado y le metió una lanza en el costado de Jesús y le atravesó hasta el corazón. O sea, el Evangelio dice, le metió una lanza, porque querían asegurarse que estaba muerto. Ya estaba muerto Jesús. Y aún muerto no tuvieron compasión, y un soldado vino y le metió una lanzada a Jesucristo. Y entonces dice que al punto que sacó la lanza, brotó del costado de Jesús sangre y agua, como si fuera una fuente, ¿no? Una fuente del que brotó sangre y agua. Y San Juan dice, el que ha visto esto da testimonio para que ustedes crean, ¿no?, en el Hijo de Dios, ¿no?, para que crean, porque por ese testimonio es veraz, porque él lo ha visto. San Juan vio eso, quedó conmocionado. Él estaba junto con María Virgen, María la Virgen y con Santa María Magdalena, contemplando la pasión de Jesucristo cuando estaba muriendo, el único apóstol que quedó. Y él es el que da ese testimonio. Vio que del costado abierto de Jesús brotó sangre y agua. Entonces, la iglesia siempre ha visto, ¿no? Dos sacramentos brotaron ahí inmediatamente de Jesucristo. El agua que purifica, ese agua que viene de Jesús. Jesucristo había dicho a la samaritana, Evangelio de San Juan también, había dicho a la samaritana, yo tengo un agua tan abundante que salta hasta la vida eterna. Entonces piensen ustedes, el agua del bautismo es ese agua que salta hasta la vida eterna. Es una manera mística de entender, ¿no? Pero eso también es algo que se entiende propiamente el sacramento del bautismo, porque se utiliza el agua. Bien. Y después el bautismo, entonces, manifiesta que uno ha entrado en el misterio de la muerte de Jesucristo, se ha sumergido, así como el agua sumerge de alguna manera, porque la palabra bautismo en realidad significa inmersión, ¿no?, sumergir. Y entonces alguno podría decirme, bueno, padre, entonces el bautismo no tendría que ser por ablución, sino por inmersión, como hacen los protestantes, los hermanos separados. Es que el sentido no es propiamente que te metan en el agua, sino la cuestión de que caiga el agua sobre ti y muestre la purificación y también la nueva vida. Entonces no es necesario, o sea, no es por más que te metas en una ducha, por más que te metas en una piscina, en un río, en un mar, si no hay la fórmula propia del sacramento del bautismo, no te van a bautizar. Porque por eso es que a los mismos protestantes que van a los ríos y lagunas y qué sé yo, bautizan ahí, pero si es que no utilizan la fórmula propia del bautismo, no bautizan, porque el agua en sí misma no tiene el poder de santificar. El agua es un elemento, te puede quitar la sed, pero no te santifica. Es la palabra de Dios, es el sacramento, la fórmula del sacramento que unido al elemento del agua, en la persona que se bautiza, el que produce eficazmente la gracia de Dios. Muy bien, entonces el sacramento del bautismo nos introduce en el misterio de la muerte de Jesús, que entró al sepulcro, y el misterio de la resurrección,
Porque así como el que se bautiza se sumerge y sale, pues así también Jesucristo entró en el sepulcro. Él es el que primero entró en el bautismo. Por eso Jesucristo dijo, voy a entrar en un bautismo, ¿no? ¿Podéis ustedes entrar en el bautismo en el que me voy a bautizar? Sí, podemos, dijeron los apóstoles. Bueno, ¿cuál es el bautismo de Jesucristo? Es ese bautismo, ¿no? Es ese bautismo que es, como podríamos decir, el de la muerte de Jesucristo y la resurrección de Cristo, la nueva vida. Por eso es que el bautismo es nueva vida. Entonces dijimos, el bautismo borra los pecados, pero segundo, el bautismo da nueva vida. La vida de la gracia, la vida del resucitado. Ese es el bautismo, ¿ven? Es hermoso, es el sacramento de iniciación cristiana. Y es sacramento necesario para la salvación. Bautismo es un sacramento que Jesucristo lo dijo. ¿Por qué es necesario? Jesucristo lo dijo. El que cree y se bautice se salvará. O sea que para la salvación es necesario el bautismo. De ahí la urgencia de bautizar no solamente a los grandes, sino también a los niños. Entonces algunos dirán, ay padre, pero mejor, ¿no? Alguna vez yo he escuchado gente que dice, padre, yo prefiero que mis niños escojan cuando sean grandes, ¿por qué les voy a imponer yo? Eso eso evidentemente es una postura, primero, protestante, digamos, alejada de la fe católica. Primero porque, a ver, hablemos de una manera sensata. Tú, digamos, un papá, una mamá de familia, a su niñito, ¿le da a elegir, por ejemplo, qué comer? ¿Le da a elegir si lo lleva al colegio o no? ¿Le da a elegir, no sé, ponerle ropita o no? Porque hay que respetar su libertad. Si un niñito no come, no quiere comer, hace 2 días que no quiere comer, el papá le dice, bueno, hay que respetarle su libertad. ¿Eso es así? Por supuesto que no. Es más, un padre bueno, ese argumento es propio de un padre poco cristiano o no cristiano, porque no conoce el tesoro del Evangelio. Ese es el problema. Un padre que dice así es un padre que no conoce el Evangelio. Porque yo creo que todo padre, por amor a sus hijos, no solamente que les da más o menos alguna cosa, sino que les da lo mejor. Y aquel que ha descubierto el Evangelio, ¿cómo no les va a dar el Evangelio a sus hijos? Es como decir, a ver, ¿tú a tus hijos no educarías? Que elijan si quieren ser educados o no. De ninguna manera. Pues así también, la fe cristiana también es así de necesaria. Entonces no se puede decir que elijan los hijos, a ver, que elijan ellos si quieren bautizarse. No. Un padre bueno les da todo lo que puede, todo lo bueno que puede, en el orden material, en el orden educacional y en el orden de la fe. Decir una cosa así significa que el papá entonces no los va a formar en la fe, no les va a hablar de Dios, no los va a hacer rezar, o sea, hacerles elegir que si el hijo quiere ser budista, si quiere ser ateo, si quiere ser tal cosa, entonces es un déficit de educación de los papás. Y eso es un argumento, digamos, que no es de la iglesia, sino que es un argumento que viene del protestantismo. ¿Por qué? Porque lamentablemente los protestantes con eso pueden agarrar chicos y llevárselos a su secta y bautizarlos en su secta. Entonces hay que tener mucho cuidado en eso, ¿no? El bautismo es importantísimo para los niños y para los grandes. Y hay que bautizar a los niños de chiquititos. Y uno dice, pero padre, si los niños de chiquititos no entienden, ¿cómo se van a bautizar si no saben derecha e izquierda? ¿Cómo puede ser que se bauticen? Es que justamente padres buenos hacen bautizar a sus hijos de chiquitos, porque ellos asumen la responsabilidad de formarlos en la fe. Es en la fe de los papás que los niños se bautizan. Por eso es que, sepan ustedes, jamás se podría bautizar a un niño cuyos padres no estén de acuerdo con su bautismo. Que sus padres no quieran bautizarlo. No se lo podría bautizar. Ningún sacerdote, ni el obispo, ni nadie podría bautizarlo porque se bautiza en la fe de sus papás. Porque sus papás lo van a formar en la fe. Asumen el compromiso de educarlo en la fe. Y eso se dice en el rito del bautismo de niños. Muy bien, entonces, bautismo de niños es importantísimo. Porque desde chiquititos hay que darle lo sagrado, las cosas de Dios. ¿Cómo les vas a privar eso a tus hijos? Si no les vas a privar el alimento material, ¿por qué quieres privar el alimento espiritual? Pues es importantísimo el bautismo. Y junto a eso, permítanme decir algo más acerca del sacramento del bautismo, junto a eso está la cuestión del nombre cristiano. Hoy día, como claro, la gente ha perdido de vista, ¿no?, la razón del bautismo, porque la gente ahora, muchos bautizan a los hijos porque
para que no les agarre el ojito, para que no les agarre el susto, para que no venga el duende, para que no poner tijera al lado de la cama o de la cuna, para eso, para no pintarle, para que no lo ojeen, ¿no? Bueno, para eso es una cosa totalmente contraria a la fe. Uno bautiza al hijo para incorporarlo en la vida cristiana, para hacerlo de Cristo, para hacerlo cristiano. Ese es el bautismo. Para darle lo sobrenatural, para hacerlo hijo de Dios. No para que se le quite el ojo. Claro que Dios va a proteger a sus hijos. Y es cierto que en muchos casos hay niñitos que por ahí se enfermaban fácilmente, reciben el bautismo y listo, se acabó. Pero evidentemente la razón del bautismo es que ese niño tiene que ser hijo de Dios. Esa es la razón. Y un hijo de Dios tiene que también tener un nombre cristiano. Por eso, mucho cuidado hoy día que aparecen nombres rarísimos, rarísimos. Y nombres que en vez de nombre parecen apodos. Mucho cuidado con eso. O nombres extranjeros que no son nombres sino apellidos. Y que se ponen por modas. Cuando surgió hace algunos años una novela, se llamaba Fatmagul, yo bauticé a varias Fatmagules. ¿Y qué tiene que ver eso con la vida cristiana? Y después hay nombres que son realmente, o sea, horribles. Y que son nombres que después van a servir para el bullying en el colegio, ¿no? de los niños. No hay que hacerle daño a los hijos con eso, ¿eh? Acuérdense, los nombres manifiestan las esencias de las cosas. Y el nombre de un ser humano es un nombre altísimo, porque manifiesta quién es ese chico, qué cosa va a realizar, qué va a hacer en su vida. Entonces, por eso, cuánto para un cristiano es importante el poner un nombre cristiano, para que un santito del cielo rece por ese niño, para que sea bendecido mediante, ¿no?, la intercesión de este santo. Por eso no hay que olvidarse eso, ¿eh? Nombres cristianos, nombres paganos. ¿Para qué? ¿Qué sentido tienen? Porque suenan bonito. O sea, hemos perdido el horizonte hasta de esas cosas, ¿no? Perfecto, entonces no se olviden de hacer la tarea, ¿no?, que les vamos a dejar al final. No se olviden de escuchar bien con atención lo que hemos hablado del sacramento del bautismo, para que ustedes más o menos vean en qué consiste y puedan responder las preguntitas que les van a hacer después de la exposición, cuando tengan entrevista con el catequista. Y por supuesto, recomendarles una vez más que la catequesis no es solamente escuchar videitos y responder preguntas y hacer trabajitos, sino es oración, es participación en los sacramentos. Si ya estás bautizado y te estás preparando para la confirmación, pues una buena confesión, participar de la misa, rezar el rosario, son cosas importantísimas para hacer una buena catequesis. Si no, es como que es una catequesis a media caña, es una catequesis tibia, una catequesis que no sirve para nada. Y entonces vamos a trabajar en esas cosas, que es muy importante. Junto con la catequesis, acuérdense, aprender las oraciones cristianas, practicar la vida cristiana, porque nuestra vida no es una teoría, nuestra vida cristiana no es una teoría, es la práctica concreta del amor a Jesucristo. Muy bien, entonces conmigo hasta la próxima sesión de catequesis. Por ahora, bueno, el bautismo espero que les haya gustado y que sea una puerta para que ustedes puedan también nutrirse, ¿no?, de otros conocimientos más, leyendo el Catecismo de la Iglesia, ¿no?, leyendo el libro que les aconsejé del padre Jorge Loring, Para Salvarte, leyendo algún libro, digamos, católico que les pueda servir. Si ustedes, digamos, podemos dejar ahora algunos nombrecitos de libros que puedan ustedes leer para que les pueda hacer muy bien. Yo recomiendo, por ejemplo, un libro muy bonito, que se pueda adquirir, ¿no?, que está en internet, se llama Teología de la Salvación, de Antonio Rollo Marín, ¿ya? Eso les puede servir mucho. Muy bien, conmigo entonces hasta la próxima sesión.